actualidad, la política, la economía. Ahora, punto de impacto. Ya empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro punto de impacto. Son las 15:05 de un miércoles nublado, a punto de llover, como que sí, que no, frío, eso sí. Mira por la ventana Matías, todavía no llueve, no llueve. Bueno, pero sí estamos con un montón de información. Ustedes saben que con el tema COVID vamos a hablar desde ya. Estamos esperando las segundas dosis de casi todas las vacunas, empezando por la Sputnik, que parece que hay algunos problemas de producción en Rusia. Después les voy a comentar lo que dijo recién el presidente en un acto en la bancaria, pues está un poco molesto y bueno, diciendo que no hay que hacer uso político de la vacuna. Bueno, el presidente hizo uso político de la vacuna, pero luego les voy a contar las declaraciones que hizo recién el propio Alberto Fernández, porque primero también una noticia importante de esta semana tiene que ver con el acuerdo al que llegó el Estado Nacional con el sector de la carne. Ustedes se acuerdan que habían suspendido las exportaciones, ahora abrieron un cupo del 50% y según en palabras de Basterra, el ministro de Agricultura, la negociación fue satisfactoria, están todos de acuerdo, están todos muy contentos y más o menos no sería así, según me dicen del otro lado. Bueno, vamos a ver. Estamos ya en línea con el vicepresidente de Coninagro, Elbio Lausirica. Elbio, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Un gusto hablar con vos. Igualmente. Así que están todos contentos. Bueno, nosotros estamos medio contentos. Yo lo escuchaba, Basterra estaba casi descorchando champán, casi. Estaba re bien. Porque nosotros estamos medio contentos porque se abrió medio la exportación. Y sigue siendo una medida perjudicial que no va a resolver los problemas que ella misma busca. Porque por todo lo que venimos diciendo, que son vacas que se exportan a China, que son vacas conservas, que son de baja calidad, que no consume el pueblo argentino, etcétera, etcétera. Pero lo que más nos preocupa es que cuando hay cupos, por ejemplo, el 50% puede exportar. ¿Y quién es ese 50%? ¿Son mis vacas o son las vacas del vecino? Ajá. ¿Quién decide eso? Es discrecional. Es discrecional y se presta a la corrupción que ya hemos vivido en nuestro país. No quiero decir con esto que va a haber eso, pero se presta a la corrupción. O la abrís toda o no la abrís, porque aparte han anunciado un plan ganadero. Uh-huh. La primera condición de un plan ganadero, que aplaudimos, sí. Un plan ganadero es que sea permanente en el tiempo, que sea una política pública que se mantenga en el tiempo y que por el otro lado no podemos estar abriendo y cerrando las exportaciones porque nuestros compradores, ¿qué dicen? Bueno, si ustedes no son capaces de mantenernos la provisión de estas vacas, entonces evidentemente busco otros mercados. Obviamente. Nos tratan una vez más de chantas, digamos, y sí, obvio. Exactamente, me lo entendiste perfectamente. Sí, obvio, tal cual. Ustedes tienen palabra, pero si el gobierno les cambia las reglas a cada rato no la pueden cumplir, es así de simple. Ahora, una pregunta, pues yo lo escuchaba a Basterra como, en serio, estaba contento y el ministro dijo, no, porque hubo una buena negociación. ¿Eso fue negociado, consensuado con ustedes o directamente, según me pareció escuchar por otro lado, ustedes llegaron a la conferencia de prensa para la foto y les anunciaron lo que habían decidido? Muy parecido a lo que decís. Concretamente nosotros en marzo o algo así, la mesa de enlace se reunió con el presidente, donde el presidente le prometió que no iba a tomar medidas de intervención en el mercado porque no eran efectivas y no daban los resultados que se esperaban. Cuando cierran las exportaciones de carne el mes pasado, entonces nosotros pedimos, en su momento, hará una semana aproximadamente, pedimos una audiencia desde la mesa de enlace. Nos recibieron ayer, y el martes, nos recibieron el martes junto con el resto de la cadena. No participamos en ninguna negociación, sí sabíamos que se estaba reuniendo el gobierno con gente de los frigoríficos, pero nosotros fuimos invitados a último momento para convalidar las medidas
y no estamos de acuerdo no hemos participado de todas estas medidas que hoy salieron en el boletín. O sea que ellos se reunieron con algunos frigoríficos y ahí decidieron esta medida. Eso es lo que nosotros tenemos información por parte de la cadena. Le hago hincapié en esto, Elvio, porque entonces, como usted muy bien decía al principio, cuando es discrecional se presta a la corrupción, sin querer decir que vaya a haber, pero se presta. Bueno, sería interesante saber cuáles fueron esos frigoríficos y estar un poco atentos, digo. Sí, los frigoríficos que estuvieron desde un principio participando es el frigorífico ABC, y no sé si hay otros frigoríficos, no quiero con esto generar una discordia. El gobierno en su momento también planteó que esto era porque había medidas de elusión o evasión y el rulo financiero ese con el que se manejaban, pero nosotros insistimos desde la mesa de enlace que el gobierno tiene todas las herramientas disponibles para caer sobre los pícaros que están haciendo las cosas mal y ponerlos en vereda o, bueno, tomar las medidas que correspondan. Exactamente, o sea, si hay algún evasor, ya tenemos todo, tenemos la FIP, que vaya, lo persigue, sinceramente, Elvio, bueno, que vaya, que pague lo que tenga que pagar, pero no tiene nada que ver cerrar la exportación, modificar un mercado en base a son dos cosas diferentes, bien diferentes. Perfecto, lo entendiste perfectamente. Sí, no. Lo que escuchaba también de Basterra es que en realidad querían también limitar el tema de la carne a China para que ustedes pudieran hacer un equilibrio con el mercado interno. Pero usted me decía al principio que en realidad lo que exportamos a China no es una carne que se consuma acá. Efectivamente, la carne que se exporta a China es las vacas conservas en desuso, que nosotros le llamamos vaca conserva, y que han terminado su ciclo de producción y se venden. Y tanto para los criadores como para la lechería es una categoría muy importante porque nos permite, se vendía a muy buen precio y nos permite tener una buena, mejorar un poco la rentabilidad de nuestras explotaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los chinos están acostumbrados a comer esa carne, la procesan de otra manera, hay otra cultura, pero no es la nuestra. No es del paladar del argentino comer un asado de vaca vieja. No. Preguntémosle a cualquier ama de casa que va a hacer las compras y te lo va a decir, esto es una verdad de perogrullo, pero bueno, así son las cosas. Por ahí debe incidir que Basterra es vegetariano, ¿sabe, no? No come carne. ¿No? ¿En serio? ¿No come carne? Sí, sabía. No, yo en lo personal somos muy amigos con Luis, con el ministro, porque estuvimos juntos en el INTA por muchos años. Sí. Esto no quiere decir que pensemos diferente, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, desde ya. Pero suena, ¿no? Lo habrán cargado más de una vez no, pará, Luis, no puedes ser vegetariano si estás en carne. Pero bueno. Sí, por eso cierran las exportaciones. Claro, no importa, por el que no se coma más carne, ya está listo. No. Le hago la última. ¿Habrá alguna protesta en el futuro? ¿Van a intentar otra vez con el diálogo? ¿Qué es lo que piensan hacer? Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, nosotros siempre hemos trabajado en busca de los consensos, nosotros insistimos que este no es un problema que solamente tiene el ganadero, lo tiene la sociedad argentina en su conjunto, es la inflación. Sí. Es la inflación, la carga impositiva que tenemos todos, porque vos también la tenés cuando vas a cargar gasoil, tenés el 47% de impuestos. Cada vez que pagás la luz y el gas, tenés el 50% de impuestos. Esto lo tiene toda la sociedad en su conjunto, no es un problema solamente nuestro. Ahora, también en algunos cortes de carne acá en el mercado interno han aumentado más allá de la inflación. Algunos han aumentado 60, 70%. Sí. Pero te cuento, nosotros en Liniers vendemos la hacienda en Liniers, no somos formadores de precio, ahí en base a la oferta y la demanda se determina el precio y se vende nuestra producción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de eso hay que cargarla, están los fletes, los camioneros, están los frigoríficos y está el carnicero. Muchos de ellos utilizan como principal insumo el gasoil.
Bien. Para trasladar la hacienda se necesita mucho flete y es gasoil. El gasoil de YPF, empresa del Estado, el año pasado subió un 75% y en lo que va del año subió un 70%, mucho más que la inflación. Y eso, en alguna medida genera más inflación en el resto de la cadena. Los frigoríficos tienen ingresos, tienen aumentos de sueldos, de costos, y por el otro lado el carnicero tampoco está al margen de los aumentos de precios. Y en resumidas cuentas, al mostrador llega prácticamente 4 veces más que en lo que se vende en líneas. Es una buena cadena para ir analizando y ver dónde se pueden ahorrar costos, o por ahí, tiro así al aire, si YPF puede hacer un precio especial para cuando hablamos de gasol en transporte de mercadería, no sé, por decir algo, para ayudar. Bueno, eso es una muy buena propuesta. Te la voy a robar. En la próxima mesa que tenga te lo voy a comentar. Nosotros planteamos que en la carne, en el mostrador, hay un 30% de costos, hay un 30% de carga impositiva, entre el IVA y otras cargas impositivas. Y nosotros lo que planteamos es que si resignan parte de ese 30%, seguramente ahí ya tienen un 30% para bajar el precio del mostrador de la carne. Sí, bueno, se le habrán reído, discúlpeme, me imagino, ¿o no? Sí. Más o menos. No le fue bien. Bueno, vaya con la que le dije, Jesse, por ahí se toman algo y brindan, pero ya está. Elvio, le agradezco realmente muchísimo la disposición y todos los datos que nos ha brindado en el día de hoy. María Eugenia, muchísimas gracias por llamar y fue muy agradable tu entrevista. Un beso enorme y muy amable. Que tengan buena tarde. Era Elvio Laucirica, vicepresidente de Coninagro. Bueno, como vemos, tenemos diferentes versiones según uno hable con el gobierno o con las entidades del campo. No hubo tanto diálogo como quieren hacer aparecer en el gobierno. Hubo más bien una imposición. Estas son las medidas, sentate para la foto. Vamos a ver cómo sigue. Tanda y seguimos nosotros. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cargas Infinia, cargas calidad internacional certificada. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto. Son las 15:20 de esta tarde. Insisto, todavía no llueve, pero pinta como que en cualquier momento cae la primera lluvia. Y tenemos un montón de novedades el día de hoy. Yo les decía al principio que les iba a comentar el discurso del presidente Alberto Fernández que dio hace un par de horas nomás en la bancaria. Dicho sea de paso, los bancarios arreglaron una paritaria ya les digo, algo así como del 40%, pero ahora les voy a decir exactamente. En ese discurso, en donde estaba con Palazzo, que es el titular del gremio, también estaba Kicillof, le dio palos a Mauricio Macri. Recordemos una desafortunadísima frase de Macri la semana pasada cuando estaba presentando su libro en una provincia y dijo que el COVID era un poco más que una gripecita. Después pidió perdón. Sí, está bien, pidió perdón, porque es un hombre educado.
Pero si lo dijo es porque lo piensa. O sea, si uno pide perdón es porque reconoce que cometió un error, pero cuando lo cometió no pensó que era un error. De hecho, si no lo hubieran criticado, no hubiera pedido perdón. En realidad pidió perdón porque la gente lo criticó, por las redes, por todos lados. Me extraña que a esta altura, con 90.000 muertos, Macri, cualquier persona, mucho más un expresidente, diga que es un poco más que una gripecita. Patético para mí. Se aceptan las disculpas, pero igual es patético. También en el día de hoy, Alberto Fernández dijo, porque ahora hay mucha, digamos, mucha discusión con respecto a cuándo está llegando la segunda dosis, no se puede espaciar tanto, más de 3 meses entre una y otra, y parece que la producción local en Rusia está un poco lenta, como nos pasa también con AstraZeneca, que no llegaban y ahora empezaron a llegar mucho más. Bueno, las producciones de los laboratorios en sí a nivel mundial están un poco flojas de papeles, pero lo cierto es que en vez de reconocer el presidente, que claramente tenemos una tardanza en la carga de nuevas vacunas, en vez de reconocerlo y decirlo, bueno, listo, sí, tienen razón, ya van a venir. Otra cosa, y pasa de tema, dijo, estamos en un país, textual, estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas. Se acusa de envenenador al que consigue las vacunas y cuando el envenenador consigue vacunas, le reclaman la segunda dosis de veneno. Esto ya lo había dicho en otra oportunidad porque de envenenar lo había acusado Elisa Carrió, que siempre tiene fantasías o ideas bastante alocadas. Siempre dije eso. De vez en cuando es atinada, pero realmente en tren de acusar y de pelearse con su contrincante Elisa Carrió hace cualquier cosa. Se pone en el mismo tono de los kirchneristas que ella acusa, exactamente en el mismo tono. Y eso ya quedó saldado que, digamos, una opinión de Carrió, nadie le dio bolilla, todos se están vacunando. Y más allá de alguno que quiere o no quiere por una cuestión personal, ni siquiera acá podemos hablar de que hay un gran movimiento antivacuna. Habrá algún grupo, pero no es un gran movimiento antivacuna. Todos se vacunan acá en Argentina. Entonces, que insista el presidente, pareciera que es como que no le queda otro argumento, entonces vuelve a insistir en lo mismo que le dijeron ayer y antes de ayer y el año pasado. Y cuando él alude a que lo trataron de coimero, se refiere a Patricia Bullrich, la titular del PRO, que es muy cierto, lo trató de coimero y hubo un intento de conciliación en tribunales, no hubo retractación por parte de Bullrich y dice que va a presentar las pruebas. Ahora, lo cierto es que, insisto, el presidente creo recordar que dijo la semana pasada que no se podía politizar la vacuna. También lo dijo Cristina Kirchner, no se puede politizar la vacuna, no se puede politizar la pandemia, no se puede politizar el COVID. Y son los primeros en politizarla. También la oposición, obvio, pero son los primeros en politizarla en el gobierno. Entonces, pongámonos de acuerdo, nada más. Pongámonos de acuerdo. Yo creo que a la gente eso le cae mal y se paga caro en las urnas, pero al menos no pidan algo e inmediatamente hagan lo contrario. También, digamos que estaba con Kicillof, también le pegó a María Eugenia Vidal, que ya tuvo el propio Kicillof duras palabras para con Vidal, la trató sí, de coimera más o menos, porque dijo que pasaba sobres con dinero a periodistas y Vidal lo único que dijo fue, eso es mentira. Hay que ver si esto termina en tribunales o no. La verdad es que entendemos que estamos en un año electoral, que dentro de poco son las elecciones, que las listas cierran dentro de un mes más o menos, que no se ponen de acuerdo, si hay paso o no hay paso, cuáles son los candidatos. Pero me parece que una vez más, como siempre, en cada elección, cada 4 años en Argentina o cada 2, porque es en todas las elecciones, no son las presidenciales, acá se politiza todo. Se politiza la muerte, se politiza la enfermedad, se politiza todo. Y la justicia, desde ya que se politiza. Lo que no se hace en la Argentina, como siempre, es hacer justicia. Ni con los muertos, ni con los juicios, ni con la corrupción. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, seguimos hasta las 16 con mucho más punto de impacto y hablábamos recién de las últimas declaraciones del presidente Alberto Fernández con respecto a Macri, a la oposición y toda, digamos, la batería de munición gruesa que largó hoy al mediodía desde la bancaria. Otro tema que está, digamos, teniendo la atención del mundo, tiene que ver con la violación de los derechos humanos en diferentes partes del mismo.
Ustedes saben que existen dos organismos, básicamente, como la ONU y la OEA, en donde se tratan estos temas en diferentes comisiones. En Nicaragua, uno de los países en donde se ha tratado la semana pasada una moción para sancionar, digamos, la violación de derechos, la violación de derechos humanos en Nicaragua por parte del presidente, tuvo el apoyo de casi todos los países, menos el de Argentina y México. A los 2 o 3 días, les digo esta recorrida para que tengamos idea de cómo es la política internacional de la Argentina. A los 2 o 3 días retiramos a nuestro embajador Capitanich de Nicaragua, de Managua, porque no se había atendido un pedido de visitar a los presos políticos y además de tener elecciones libres. Retiramos a nuestro embajador, ya está acá en tierra argentina, y después hay en la OEA otra declaración repudiando la violación de derechos humanos que tampoco nosotros firmamos. Entonces uno dice, ¿cuál es la posición argentina? Yo sinceramente no la entiendo, por eso vamos a hablar con un especialista, a ver si por favor me puede traducir. Por ahí esto es un nuevo manejo de la política internacional de zigzagueo y tiene excelentes consecuencias, resultados. No lo veo, así que le vamos a pedir a Claudio Fantini, que es tan amable y nos acaba de atender, si nos puede explicar esto. Fantini, María Eugenia saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Eugenia, un gusto. Un gustazo. A ver, yo traté de dar más o menos el recorrido de los últimos días con respecto a Nicaragua. ¿Cuál es la estrategia, usted que sabe del tema? A mí la impresión que me da es que no hay una estrategia, que estamos viendo una conducción errática en un terreno en el cual el gobierno exhibe uno de sus rasgos internos problemáticos, ¿no? Que es la mayor fuerza, la mayor gravitación que tiene el sector predominante en el gobierno sobre los otros sectores. Acá claramente se ve un zigzagueo que no responde a un plano, a una lógica, sino que da toda la impresión de ser un movimiento errático. En el pronunciamiento de la OEA, del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, a través de una resolución que condena la racia contra candidatos y contra dirigentes opositores realizada en Nicaragua, Argentina, junto a México y otros 2 pequeños países, Belice y Dominica, se abstienen. México y la Argentina argumentan para esa abstención, argumentan para no haber acompañado una condena a un hecho tan condenable, la cuestión de Luis Almagro. Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, sí ofrece flancos cuestionables. Desde mi punto de vista tiene una actuación bastante cuestionable, porque muchas veces se sale del rol diplomático que le corresponde y asume un discurso de activista. Yo condeno o cuestiono las formas con que muchas veces actúa Luis Almagro. Ese fue el argumento, para mí no justificaba una abstención, pero bueno, estoy diciendo, ese fue el argumento que dieron para justificar no haber condenado un acto o una realidad condenable. Entiendo. Después Claudio, viene lo que usted también señaló, completo el idea, usted también señaló que es que producida esta abstención y esa extravagante justificación, se producen nuevas detenciones. O sea, Ortega dejó pagando a los países que quisieron ayudarlo, absteniéndose o votando en contra de la resolución condenatoria. Los dejó pagando. Ahí se enojó Andrés Manuel López Obrador y llamó a consulta a su embajador en Managua. Lo mismo hizo Alberto Fernández, habían quedado en ridículo. Daniel Ortega los había puesto en ridículo.
emitieron un comunicado bastante fuerte, bastante cuestionatorio, pero a renglón seguido viene este otro hecho que usted también señaló y que termina de completar la deriva errática del gobierno argentino, y es que se produce un pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que preside Michelle Bachelet, condenando también, cuestionando en durísimos términos las racias, la ofensiva contra la oposición que está haciendo Daniel Ortega, y en lugar de firmar, acompañando este pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Argentina y México volvieron a abstenerse. Y acá ya no tenían la excusa de Luis Almagro, porque la firma al pie no era de Luis Almagro, el polémico titular de la OEA, sino de la respetadísima, de la incuestionable Michelle Bachelet. Excelente su resumen. Ahora, Claudio, si la memoria no me falla, creo que el encono con Almagro también viene del tema Bolivia, cuando lo sacaron a Evo y dijeron que había sido, algunos lo tildaron de golpe de Estado, otros no, pero Almagro apoyó que lo sacaran del poder y que fuera su reemplazante la presidenta que lo siguió, ¿no? De ahí viene un poco. Yo creo que lo cuestionable de Almagro, lo que lo dejó un poco mal parado en aquellos sucesos de Bolivia, fue su afirmación por demás contundente sobre que se había perpetrado un fraude en la elección, ¿no? Y que por eso se había desatado la ola de protestas en cuyo marco se produjo la renuncia de Evo Morales. Digamos, la caída de Evo Morales tuvo aspecto de golpe, no fue exactamente un golpe, no deja de ser un tema con contornos borrascosos, pero el pronunciamiento de Almagro a través de los observadores de la OEA tenía una contundencia más militante que objetiva. Ese es el problema desde mi punto de vista, el flanco que ofrece Luis Almagro, que muchas veces sus posicionamientos tienden a mostrar más sus propias convicciones en los distintos tableros políticos de la región, que la acción objetiva, equidistante, que se supone que tiene que tener un secretario general de una entidad como la OEA. Yo creo que él ha adoptado posiciones que han quedado fuera del lugar que le corresponde a una función como la que él cumple, y en ese caso en Bolivia fue uno de los ejemplos. Queda clarísimo. Por otra parte, yo me pregunto, ¿por qué actuamos en tándem con México? Porque, según tengo entendido, yo traté de ver cuál era, digamos, la afinidad que tenemos con México. Tenemos un acuerdo de AstraZeneca que en realidad todavía está demorado. Nosotros no acordamos con Estados Unidos, nos seguimos peleando con estas votaciones en donde nos abstenemos, y México, sin embargo, tiene 13 millones de dosis de Pfizer que le acaban de llegar una nueva tanda en el día de hoy. ¿Por qué estamos con México si después tampoco sacamos, digamos, provecho de esa alianza? Yo creo que hay dos cuestiones, digamos, diferentes, pero paralelas. Por un lado, me parece que en la figura de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, Alberto Fernández quiere encontrar un reflejo suyo, quiere como presentarse de algún modo como una figura similar a lo que es políticamente Andrés Manuel López Obrador. Ese es un intento de Alberto Fernández de salir de la comparación con el chavismo que se le aplica, no tanto personalmente a él, que venía de otra vereda, sino a Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo
en general, entonces quiere ir a una figura, si se quiere, más al centro, a un líder de izquierda, pero que exprese más un centro y más un pragmatismo. De hecho, cuando ha gobernado, salvo que, digamos, las ocasiones anteriores en que ocupó cargos de gobierno, por caso en la Ciudad de México, en la capital del país, ha sido un hombre sobre todo pragmático, fundamentalmente pragmático. O sea, por un lado está Alberto Fernández tratando de mostrar que si a alguien se parece él en el mundo, no es a Nicolás Maduro, sino a Andrés Manuel López Obrador. Pero por otro lado, porque también poniéndose al lado de López Obrador en votaciones que lo llevan a posiciones tan cuestionables, siente que cumple con la presión del kirchnerismo, con lo que le impone el kirchnerismo, y se lo impone por la fuerza, digamos, se lo impone. Y de un modo que él entiende más presentable, porque México toma esas posiciones siguiendo una tradición que ha tenido siempre ha sido absolutamente esquivo desde los años del PRI, desde que el PRI empezó su largo trayecto gubernamental de 72 años, y también con los gobiernos posteriores, los gobiernos del PAN, con Vicente Fox y luego con Calderón. México siempre es reacio a tomar posicionamientos sobre lo que ocurre en el orden interno de otros países. No es exactamente el caso de Alberto Fernández, que, por ejemplo, cuando estaba Lula preso, él se pronunció públicamente con el lema Lula libre, con lo cual yo estaba totalmente de acuerdo, porque para mí, y siempre lo escribí y lo planteé y lo expliqué de ese modo, para mí Lula estaba mal encarcelado, era una víctima de una persecución política espantosa. O sea, estaba bien hacer lo que hizo en su momento Alberto Fernández, de expresar públicamente un reclamo de que liberaran a Lula. Ahora, por lo mismo tendría, por coherencia, que actuar respecto a países como Venezuela o a países como Nicaragua. Lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua es impresentable. En el 2018 hubo una represión contra masivas protestas que dejaron cientos de muertos, las cárceles colmadas de presos políticos y Costa Rica inundada de exiliados nicaragüenses. Yo no entiendo cómo se puede tomar actitudes o asumir posiciones que resulten funcional a semejante esperpento político como el que encabeza Daniel Ortega, que es una dictadura que a mí me importa aclarar siempre, no es una dictadura sandinista, ¿no? Los máximos exponentes, los más nobles y destacados exponentes del sandinismo son todos opositores a Ortega. Él se apropió de la conducción del partido, del FSLN, pero no del sandinismo. Fernando Cardenal, su hermano Ernesto Cardenal, dos sacerdotes poetas que fueron funcionarios del gobierno revolucionario en la década del 80, otros muchos funcionarios importantes de aquel gobierno, intelectuales del sandinismo, como Edmundo Jarquín, Dora María Telles, la que era la comandante 2, ahora está presa porque la metió presa Daniel Ortega, la comandante 2 que dirigía el bloque occidental del FSLN en la guerra revolucionaria y que le aportó el gran triunfo de la conquista de León, la segunda ciudad más importante, el equivalente nicaragüense a lo que fue la caída de Santa Clara a manos de la columna que encabezaba el Che Guevara en la guerra revolucionaria en Cuba. Dora María Telle, Hugo Torres, el guerrillero que en 1974 dio el golpe comando que lo sacó de la cárcel a Daniel Ortega,
y otras muchas grandes figuras, entre ellos Sergio Ramírez, que fue vicepresidente del gobierno revolucionario en los 80, hasta Humberto Ortega, el general Humberto Ortega, jefe del ejército sandinista en su momento y hermano de Daniel Ortega. Todos tomaron distancia del despótico presidente y de su despótica esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Su esposa, la vicepresidenta. Que además es un gobierno ultraconservador, porque para recuperar el poder también se alió con Monseñor Obando y Bravo, un cardenal ultraconservador. Por eso en la Nicaragua de Daniel Ortega no hay matrimonio igualitario, ni se puede hablar de eso, hay segregación a la diversidad. Bueno, tal vez hay una gran cantidad de medidas típicamente ultraconservadoras, y en el campo económico medidas que podemos catalogar de neoliberales y que son las que hicieron estallar en el del 2018 las protestas, Claudio, que aplastaron a sangre y fuego. Tal vez sería interesante que lo escuchara usted, el presidente, para que tuviera un buen panorama de lo que él está apoyando, porque es terrible. Por ahí Solano se lo sabe explicar o no lo sabe directamente. Pero bueno, por la tarde de hoy yo le agradezco un montonazo realmente que nos haya atendido. Ha sido sumamente explícito y detallista en darnos este panorama de Nicaragua y de cómo nosotros nos estamos enfrentando en relaciones internacionales. Le agradezco sí. Ha sido un gusto, María Eugenia. Un beso enorme. Claudio Fantín, realmente clarísimo, además con un conocimiento acabado de los temas internacionales impresionante. Vamos ahora a un tema que es nacional, pero que ahora también creo que tiene alguna derivación internacional. Me refiero a una chiquita que se llama Guadalupe, tiene 5 años, hace 10 días más o menos que desapareció de su casa. La mamá dio aviso a los 5 minutos, pues estaban festejando el cumpleaños, un cumpleaños ahí en la casa, se da vuelta, no ve a la hija, hizo la denuncia enseguida y todavía no la encontraron. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, no sabemos, pero creo que hay algunas novedades de último momento. Inclusive ayer estuvieron haciendo rastrillaje por toda la zona de la casa de la tía, que fue donde se la vio por última vez, y estamos ya en línea con Héctor Zavala, que es abogado del papá de Guadalupe. Doctor, María Eugenia lo saluda y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Héctor, a ver... Muy bien, perdón por esta situación de que han pasado ya varios días y la verdad que son muy angustiantes estas horas, todo este tiempo que está pasando sin tener novedades. No, para fuerza de serle sincero, no es mucho lo que yo les puedo aportar más allá de lo que se conoce por los medios. No han dado resultado las medidas que ha ordenado el juzgado. Ahora en este momento se está haciendo un rastrillaje en el dique Cruz de Piedra y nosotros estamos aquí mismo, en el mismo dique. Se está por sumar algún equipo de búsqueda a través de Canes, de la provincia de Mendoza y San Juan, que hemos contactado y que pensamos que sería importante sumar, todo suma, pero la verdad es que no hay alguna pista firme que permita direccionar la investigación en un sentido determinado. Tengo entendido que también se le ha dado aviso a Interpol, que han dado una alerta roja porque recibió la madre llamados presuntamente de México, en donde ella creyó escucharla a Guada, y bueno, esto ya traspasó fronteras. ¿Podría ser que ella estuviera secuestrada, raptada? Es alerta amarilla la de Interpol y sí se ha recibido un llamado de un teléfono que tiene esa numeración de ese país, pero lo que no quiere decir que provenga de ahí. Tal vez puede estar en otro lado o en nuestro país también. Eso se está investigando a través de delitos complejos y empezó a hacerse la investigación el día de ayer. Se han recibido otras llamadas anoche, pero todavía no tenemos nosotros al menos información sobre eso. En el día de hoy la ministra de Seguridad Nacional, Frederick, dijo que no descarta ninguna hipótesis, inclusive trata de personas. Claro, pero es porque en realidad, como le digo, no hay ninguna pista firme. Mientras no la haya, todas las hipótesis son válidas, ¿no? Bueno, pero a ver, digamos algo, pasaron más de casi 10 días, tiene que haber alguna pista más o menos válida. No digo que la encuentren, que la deberían haber encontrado a las 24 horas, pero al menos por algún lado se tiene que inclinar la policía.
Es que no se pueden descartar hipótesis hasta que, porque pista firme, como le digo, no la hay. No hay, se ha empezado a investigar como se hace siempre en estos casos, por el círculo íntimo, la familia, los padres, los abuelos, amigos, vecinos. Ayer se estuvo allanando otra parte del barrio donde sucedía el hecho, pero no se han encontrado rastros todavía que permitan suponer que haya estado. Las hipótesis que se arrojaban en el primer momento por los medios, que tenían mucho que ver con alguna declaración de la mamá, pero sacada de contexto, también se han agotado las medidas investigativas en ese caso, y no digo que se haya descartado, porque todo se sigue investigando, pero ha dejado de cobrar relevancia. Usted es abogado del padre en carácter de que para buscar a Guadalupe porque es un presunto culpable, como usted dijo recién, el círculo íntimo de Guadalupe. No, soy el representante legal. Él no está acusado de nada, tampoco la mamá, tampoco los familiares. Simplemente lo estamos representando porque el padre necesitaba pedir, primero, tener contacto con el juzgado para saber en qué situación estaba la investigación, porque resulta muy angustiante no saber qué se está haciendo y tener que esperar en la casa. Entonces, la idea era empezar a conversar con el juez, así lo hemos hecho en 3 oportunidades, pero además hacer presentaciones, que es su derecho, sobre algunas pistas que va recibiendo, llamados, informaciones que llegan por distintos medios. Soy su representante legal. Bueno, ¿no le llama a usted la atención, por último, en su experiencia como abogado, que a 10 días de la desaparición de una nena no tengamos ninguna noticia, ninguna hipótesis? Discúlpame un segundo. Estamos en vivo, pero es un detalle, por ahí, qué sé yo. Está todo bien. Doctor. Disculpe, es que estamos en el medio del operativo. ¿Usted está con los perros? ¿Está con los perros? No, búsqueda en el... Sí, también con canes, búsqueda en el dique. Dique Cruz de Piedra. ¿Y encontraron algo? Que ahora estaba hablando con alguien. ¿Encontraron algo? No, todavía no. Es nada más que para hacer una consulta por parte del operativo, nada más. Bueno, entonces, para finalizar, ¿a usted, en su experiencia como abogado en la materia, no le llama la atención que no haya ningún tipo de hipótesis o pista o algo? A 10 días. Me llama muchísimo la atención, claro que sí. Me llama muchísimo la atención que no se puedan encontrar pistas, que nadie hable, que nadie tenga algún indicio y que tengamos que estar como al principio. Es terrible. ¿Habría connivencia con la policía si nadie habla? ¿Es otra hipótesis? No creo que sea eso. Pero ¿no me dijo antes que no se descarta ninguna hipótesis? ¿Por qué se descarta esta? Por eso le digo. Claro, es que cuando uno encuentra alguna línea de investigación, alguna pista, cobra relevancia en la línea de investigación que se trata y se empieza a trabajar en ese sentido. Pero cuando no hay nada, se tiene que investigar todo. Bueno, ojalá parezca aguada, la verdad, porque veo que están todos muy con operativos grandilocuentes, pero no pasa absolutamente nada. Doctor, le agradezco que nos haya atendido, realmente, ha sido muy amable. Era el doctor Héctor Zavala, abogado del papá de Guadalupe, que está en el medio de un operativo que hasta ahora arrojó 0. Increíble, no tengo palabras para esto. Pasamos ahora a nuestro último tema del día de hoy, tiene que ver con el COVID desde ya. Yo les hablaba de las vacunas que no están llegando a las segundas dosis. En algunos casos se dice, bueno, que se mezclen las marcas y cuánto tiempo más. Bueno, esto en realidad uno muchas veces habla, pero no tiene muy en claro cuál es la verdad, porque cada uno dice aparentemente lo que la actualidad, lo que el momento político le sugiere. Por eso queremos hablar con un especialista, con Daniela Hosborg, que es vacunóloga del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular y profesora de la Universidad de La Plata, investigadora del CONICET. Doctora María Eugenia la saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola María Eugenia, ¿cómo andás? Un gusto charlar con vos. Igualmente, doctora. Bueno, a ver, cuénteme, usted que es vacunóloga, o sea, vamos directo a la persona que sabe, ¿sí? Usted no está imbuida de ninguna otra cosa, de si es tiempo electoral o qué.
¿Qué pasa con la segunda dosis? ¿Se puede dar después de los 3 meses? ¿Se pueden mezclar las marcas? ¿Qué pasa con la persona que la está escuchando, se dio una dosis y todavía no tiene fecha de segunda? Sí, es un tema muy vigente, así que buenísimo. Respecto a esto del espaciamiento, si tiene que ser estrictamente 3 meses, la respuesta es no, puede extenderse más, porque la primera dosis provoca una respuesta inmunológica que no solo se basa en anticuerpos, sino también una respuesta de tipo celular, de células que están involucradas y son células de memoria. Eso quiere decir que nos queda en nuestro organismo y están ahí, y cuando ve por segunda vez al patógeno, ya sea por la segunda dosis o por la infección, esas células que tienen memoria recuerdan haber visto al patógeno y reaccionan rápidamente para generarnos la respuesta inmunológica y poder defendernos para no desarrollar enfermedad. Y esas células duran. Entonces, por eso no es que es 90 días clavados, eso no es, o sea, nos quedan esas células y podemos recibirla en un periodo más alejado que esto. De hecho, ocurre para todas las vacunas, y cuando se pasa, no se reinicia un esquema, sino que se continúa el esquema. Así que la COVID no es una excepción en ese sentido. Genial. Lo que sí es importante es recibir esa dosis, sí, sobre todo por el contexto que estamos viviendo dinámico de la pandemia, con las variantes y demás, que bueno, por ejemplo, está prevaleciendo esta variante Delta, que nos da un poco de preocupación, porque se ha observado en algunos países que con una única dosis, por ejemplo, de Pfizer o de AstraZeneca, la efectividad de esas vacunas, porque fue medido en población real, es del 33%, o sea que le afectó. Pero con la segunda dosis, esa efectividad se incrementa significativamente a 60% en el caso de la vacuna de AstraZeneca, o casi del 88% para la de Pfizer. Entonces nos marca que es importante tener esa segunda dosis. Doctora, sí, perdón, no, continúe, disculpe. No, entonces nosotros por suerte todavía no tenemos, esperemos, a esta... Crucemos los dedos, crucemos todos los dedos, cerremos todas las fronteras, hagamos la cuarentena a los que viajan. Sí, qué importante eso, ojo, qué importante. Sí, muy importante. No la tenemos, así que este espaciamiento está bien, pero si llega a haber un cambio, se va a tener que volver a pensar, porque bueno, pandemia es muy dinámica y hace estar mirando todo el tiempo y tomar decisiones, siempre basado en evidencias, ¿no? En qué es lo conveniente. Claro. Doctora, usted en un momento dijo que si uno tiene uno se pone la primera dosis y es como que tiene memoria celular para cuando luego vuelve a ver al virus, sea en materia de vacuna o también con la enfermedad. Entonces uno puede pensar, como cuando dicen que primero un infectado de COVID puede recibir una dosis y ya tiene doble inmunidad, ¿puede pasar a la inversa exactamente lo mismo? ¿Que uno con una dosis y después se contagió tiene doble inmunidad? Sí, la infección... Está buena. La infección es una... muy buena dosis, pero no está bueno infectarse para tener otra dosis, por favor, no. Descartémoslo, si lo podemos evitar mejor. Esa posibilidad, pero si ocurrió, respecto al sistema inmunológico está bien, porque tienen una respuesta, y de hecho acá se midió esas situaciones en Argentina y se comparó con personas que no habían tenido la enfermedad, y realmente la respuesta inmunológica de las personas que tuvieron la enfermedad se recuperaron y después recibieron una dosis, y como vos contabas también, pero el dato que tenemos nosotros, ese que te indiqué yo, es muy robusta la respuesta inmunológica, muy robusta, no más o menos, muy robusta. Bueno. Y después hicieron algunos estudios afuera también que van en línea con esto, también encontrando esto fuertemente, incluso los investigadores dijeron que era
tal la magnitud de la respuesta inmunológica, la respuesta de memoria, que iban a tener inmunidad para toda la vida, ¿no? Así que para que uno... Bueno. No, la verdad, bueno, como se dijo en un momento con la fiebre amarilla, que primero era por 10 años y después se descubrió que es para toda la vida, ¿no? Sí. Ah, bueno, genial. Entonces, por último, nos estamos despidiendo, pero la quiero aprovechar que es muy clara. ¿Se puede dar una tercera dosis eventualmente ante estas nuevas cepas como la Delta y alguna otra que aparezca? Sí, las terceras dosis se están hablando sobre todo para reforzar si aparecen variantes, es una opción, sobre todo también, rápidamente te lo digo, en la población por ahí más añosa, en donde su sistema inmunológico es más débil, es senescente, y entonces con esa tercera dosis vos lo reforzás. Espectacular, doctora, sumamente clara, le agradezco un montonazo realmente y que tenga muy buena jornada. Gracias por atendernos. No, gracias a vos, un beso enorme y a seguir cuidándonos mucho. Por supuesto que sí, muchas gracias, beso. Era la doctora Daniela Hosborn, vacunóloga del CONICET también y del Instituto de Biotecnología, clarísima, divina la doctora, y nos seguimos cuidando toda esta semana, todos los días, pero hasta el próximo miércoles, me hace caso, por favor, a las 15, otro punto de impacto. Chao. Para abrir de par en par los cuadernos del amor, del gauchaje de toda la gente. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. A las 16 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, está lloviendo en estos momentos, levemente, garúa, pero sí está completamente cubierto, y el Servicio Meteorológico anuncia para las próximas horas que va a continuar este clima con una temperatura mínima que alcanzará los 8 grados en horas de la noche, y la actual en estos momentos es de 14. La humedad es alta, 77%. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, continúa analizando lo que sucede con el tema de las vacunas. Ha estado encabezando una reunión donde estuvieron vía Zoom algunos de los científicos que asesoran al gobierno nacional y también la ministra de Salud, Carla Bisotti. Allí, por supuesto, se analizaron los últimos embarques de la vacuna Sinopharm, que acaba de llegar vía un vuelo desde China, y también los últimos arribos que transportaron las vacunas con dosis de AstraZeneca. La polémica es por lo que sucede con la Sputnik V de Rusia. Vladimir Putin, presidente de ese país, ha expresado a través de sus voceros que van a continuar enviando ni bien la producción pueda retomarse. Por supuesto que hay temas importantes. En Rusia señalaron los voceros de ese país que indican que aún debe ser inoculada parte de su población y que por el momento no lo ha hecho. Por ese motivo, el retraso en la producción de la segunda dosis de la Sputnik V. Sin embargo, hay algunos científicos que han señalado que con una sola dosis de Sputnik es suficiente para evitar la enfermedad grave del COVID. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en